Hace 2 años, Málaga puso una pica en Harvard. El joven ingeniero y matemático Carlos Güesa, malagueño del Palo formado en la UMA, consigue una beca de posgrado para estudiar nuevas terapias contra el cáncer en la prestigiosa Universidad Norteamericana. Así que en Boston se plantaron Carlos, que trabajaba entonces en la Universidad de Navarra junto a su mujer, iniciando una fantástica aventura que están aprovechando hasta el punto de que allí han sido padres. Pasan frío y echan de menos la comida española, sí, pero como es evidente que aquí hay talento, la Asociación Americana contra el Cáncer le ha confiado un nuevo proyecto de investigación para que siga buscando esa cura milagrosa con la que mitigar los tumores de hígado. Carlos Güesa, nuestro invitado de hoy en El Reservado, ejemplo de humildad y gratitud, es un perfecto referente para todos aquellos jóvenes que quieren dedicar su vida a investigar. Pero también constituye una llamada de atención para nuestro país, el país del que inventen ellos. Necesitamos una sociedad que crea en la investigación, defiende, y la investigación no puede basarse solo en la vocación de quienes la desarrollan. Su caso lo deja bien a las claras. Vamos a aprender de él. Comienza El Reservado. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Encantado de que estés aquí en El Reservado, en esta estancia malagueña que tienes, antes de volverte a Boston, antes de volverte a Harvard, porque le vamos a decir a nuestra audiencia que estamos ante un malagueño del Palo, que está ahora mismo investigando terapias contra el cáncer, nada menos que en Harvard. ¿Cómo te suena eso? ¿Te lo crees todavía? Bueno, la verdad es que no mucho, y si te soy sincero intento no pensarlo mucho porque si no, no progresan, ¿no? Entonces, bueno, intento vivir el día a día, agradecer todos los días la oportunidad que tengo, agradezco todos los días la gente que me rodea, tanto a nivel profesional como a nivel personal, y que gracias a esas personas pues, bueno, puedo tener la oportunidad que estoy teniendo y solo puedo decir que soy muy agradecido. No me lo creo mucho, la verdad. Pues estamos encantados de tenerte aquí, que Muchas nos gracias. cuentes cómo está siendo esa experiencia vital tan impresionante en Estados Unidos, investigando allí. Vamos a contar un poco cuál ha sido tu periplo y lo vamos desarrollando, si te parece, durante esta entrevista, que además creo que puede servir muy bien de ejemplo para mucha gente que a lo mejor está ahora mismo pensando en aquello de investigar, ¿no? A ver, tú eres licenciado en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Málaga, Eso es. tienes un máster en Matemáticas y luego te vas a Navarra, la prestigiosa Universidad de Navarra, donde ya incluso tuviste tu plaza de profesor antes de recibir una oferta para irte con una beca a Estados Unidos, a Harvard, al Massachusetts, lo diré, General Hospital. Efectivamente, eso es. Del que depende, Claro. está afiliado a Harvard. Eso es. ¿Cómo fue cuando estabas en Navarra, con una vida ya más o menos encarrilada Sí, y ordenada, pese a tu insultante juventud, que de repente te dijeran, oye, ¿qué te vienes a Boston? Pues mira, es verdad, o sea, lo que has dicho es muy cierto, ¿no? Mi mujer y yo ya estábamos bastante sentados en Pamplona y cuando yo terminé la tesis, la Universidad de Navarra me contrató un año de profesor y allí la condición para tú seguir tu carrera en Navarra como profesor es que tienes que hacer un postdoctorado, tienes que hacer una estancia de postdoc, ¿no? Y ahí la propia Universidad de Navarra me invitó, digamos, oye, tienes que hacer un postdoc, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ayudarte también a ver de qué forma puedes encajar en algún grupo de investigación que sea referente en lo tuyo. Y claro, nosotros en ese momento, en el grupo de investigación donde yo estaba en Navarra, éramos un grupo pequeñito, ahora ya está creciendo cada vez más, y no teníamos contactos todavía con muchos grupos internacionales. Y yo dije, bueno, el grupo más puntero, digamos, estaba en Harvard, ¿no? Pero yo al principio no quería mandar mi currículum allí. De hecho, eso fue una discusión que tuve en un bar con mi mujer en Pamplona. ¿Por qué no querías? Porque, o sea, no sé, ese sentimiento de a veces un poco de complejo, de sentirte intruso, de, bueno, ¿quién eres tú para mandar un currículum allí, no?
Y bueno, la verdad que al final, esa discusión con mi mujer, ahora se la agradezco un montón, me acuerdo hasta del nombre del bar y todo, o sea que me cambió bastante. ¿Cuál era? Dínoslo. Se llama La Mandarra, está en calle San Nicolás, en Pamplona. Y ahí recuerdo con un par de vinos estamos discutiendo y me dijo ella, oye, mándalo que no tienes nada que perder, confía en ti y tal. Y al final, pues mandé un correo con mi currículum al director de investigación del grupo donde estoy, ¿no? Y me respondió que estaba interesado en mi perfil y tuvimos una serie de entrevistas. Y también fue clave que en ese verano hubo un congreso y mis directores de tesis también fueron a ese congreso. Y ahí ya estuvieron hablando con él y digamos que la cosa cuajó para que yo pudiese ir 2 años para allá, ¿no? Y entonces yo he estado ahora 2 años con mi jefe directo, que además es español, es de Jerez, se llama Alejandro, y hemos estado desarrollando un proyecto y mi idea era, bueno, voy para allá y luego vuelvo. De hecho, en Pamplona tenemos bastante amigos allí, mi mujer y yo. Hay trasteros de amigos nuestros que tienen nuestras cajas, digamos, ¿no? Porque nuestra idea era volver. Pero bueno, al final la vida ha ido, digamos... Es muy difícil a veces predecir, ¿no? Sobre todo cuando vas a un sitio así, en el que hay muchas oportunidades, en el que vives una experiencia vital que te transforma mucho a nivel personal también. Y la idea es verdad que era volver, pero bueno, de momento vamos a estar... Porque tenemos que decir, Carlos, que ya has cumplido los 2 primeros años Sí. de ese postdoc, que llamas, de esa beca postdoctoral, investigando en terapias de radioembolización para Sí. tratar el cáncer de hígado. ¿Qué es eso de la radioembolización? Pues mira, eso es un tratamiento que no es nuevo, ¿eh? Se empezó a hacer yo creo aproximadamente unos 20 años y consisten en, o sea, son unas microesferas radioactivas, unas microesferas muy chiquititas que se inyectan a través de la arteria hepática. El intervencionista va metiendo un catéter, va inyectando un catéter por la arteria hepática y a través de imagen de angiografía va viendo dónde está la zona del tumor, dónde está la vascularización del tumor, ¿no? Y una vez que ve, bueno, pues hace una evaluación, bueno, aquí está el tumor, aquí está, digamos, los vasos sanguíneos y demás, ahí se inyectan las microesferas. Y te hablo de orden de millones, ¿eh? Puede ir de hasta 60 millones de microesferas que se inyectan, ¿no? Y son radioactivas también. Entonces, al final, tienen radiación, liberan esa radiación y pueden matar las células del tumor. Lo que pasa es que en el contexto del cáncer de hígado, este tratamiento, hasta hace muy poco, se consideraba como una terapia de salvación, que se dice, ¿no? Bueno, pues cuando ya no hay nada que hacer, utilizamos esto. El último recurso. El último recurso, efectivamente. Porque normalmente en cáncer de hígado la única opción curativa que hay es hacer cirugía. O sea, se ve el cáncer, la masa tumoral, eso se elimina, se quita del hígado y esa sería la única opción curativa que hay. Lo que pasa es que normalmente cuando te detectan cáncer de hígado, el cáncer ya está muy avanzado y el hígado ya está fallando bastante. Por lo tanto, digamos, sobrevivir a ese tipo de intervención, se dice en la literatura que solamente un 20-30% de los pacientes que se diagnostican con cáncer de hígado son elegibles, digamos, por estas condiciones para una cirugía. Y luego muchas terapias de segunda línea, entre ellas estaba radioembolización. ¿Qué es lo que ocurre? Que hace un par de años hubo unos ensayos clínicos en Europa y también algunos en Estados Unidos que decían que, oye, si somos capaces de optimizar este tratamiento, el de radioembolización, y por optimizar hablo de 2 cosas. Uno, predecir hacia dónde van esas microesferas, porque al final se inyectan y no se sabe muy bien, ¿no?, dónde pueden ir. Más o menos está en la zona tumoral, pero es muy difícil de cuantificar. Predecir hacia dónde van, la trayectoria de esas microesferas, dónde se depositan. Y también optimizar la radiación, ¿no?, la radiación que el tumor recibe respecto al tejido sano. Y eso se ha visto en ensayos clínicos, que si somos capaces de optimizarlo y de tenerlo en cuenta, la supervivencia de los pacientes aumenta bastante. Y lo que esos ensayos clínicos transmiten es, oye, si somos capaces de hacer esto, esta opción de tratamiento para determinados casos puede llegar a ser curativa. Y en ese contexto se enmarca el proyecto que voy a hacer ahora, ¿no? Pues estábamos, porque no ha debido ir nada mal esa investigación de 2 años que te han ofrecido continuar un tiempo más con tu propio proyecto. ¿También dedicado a lo mismo? Sí, efectivamente. O sea, yo cuando llegué allí, mi jefe, el que he comentado que es de Jerez, Alejandro, él tenía un proyecto de 1 año para, bueno, pues para desarrollar una herramienta o el prototipo de una herramienta que fuese capaz de precisamente abordar estos objetivos que he dicho, ¿no?
Lo que pasa que, bueno, que al final era un proyecto de un año que yo lo empiezo, no era ni mi tema de investigación, era un tema totalmente nuevo. Yo la tesis la hice en otra cosa. La hice en cáncer de pulmón con radioterapia externa, o sea, no tiene nada que ver. Y el caso es que empezamos y a los 6 meses los resultados preliminares de la idea conceptual la premiaron en un congreso, el congreso que organiza la Asociación Americana de Físicos en Medicina, y a partir de ahí la cosa empezó a cambiar un poco, en el sentido de, oye, esto que estamos haciendo puede tener un impacto realmente clínico. Y de ahí salió una publicación bastante importante, y cuando va terminando el año, mi jefe, Alejandro, me invita a escribir un proyecto de investigación. Me dice, oye, escribe un proyecto de investigación con lo que estás haciendo, que con la trayectoria que llevamos en este año creo que puedes tener posibilidades. Aún así es muy competitivo y lo normal es que siempre te lo rechacen, ¿no? Y mandamos un proyecto a la Asociación Americana contra el Cáncer, en el cual yo soy el responsable, el investigador principal del proyecto, y tanto él como el director de investigación que está allí en el hospital, pues son como mis mentores para esta fase, ¿no?, en la que estoy. Y ese proyecto lo enviamos en octubre del 23. En febrero de este año me dieron la nota del proyecto y me dijeron que tenía una nota muy buena, pero que todavía faltaban unos flecos que no tenían claro para una posible financiación. Lo volvimos a mandar y en agosto me vuelven a dar la nota. Y yo ahí no sabía si me lo habían dado o no, porque una vez tú pasas un corte de nota, por decirlo así, ahora va a lo que llama la ronda de financiación, donde va todos los, bueno, pues los inversores y las personas responsables de asignar la financiación a todos los proyectos que hayan pasado ese corte y lo discuten entre ellos, ¿no? Y en octubre fue... Entiendo que hablamos, Carlos, Sí. de comités científicos de Sí, primerísimo orden. No, sí, o sea, es... O sea, A nivel mundial, top. o sea, está feo que te lo diga, pero o sea, es un proceso súper competitivo. Porque al final es cáncer en general. O sea, es la Asociación Americana contra el Cáncer, que tiene una convocatoria de becas para el estado en el que yo me encuentro, que es termino la tesis, empiezo un postdoc y ahora quiero hacer una transición de un investigador postdoctoral a un investigador independiente. Entonces hay una serie de becas, la Asociación Americana contra el Cáncer da una, también el gobierno americano da las propias, o sea que es un sistema que está ahí a nivel de... que hace los niveles de embudo, digamos, pasas de un investigador, digamos, más de entrenamiento, de training que se dice, a intentar convertirte en un investigador independiente. Y bueno, pues es verdad que es un proceso muy competitivo, que tiene revisores, que, en fin, que tienes que demostrar no solo lo bueno que tú puedas ser, sino también que la idea encaja dentro de los requisitos que ellos quieren, digamos, ¿no? O sea, que el cáncer de hígado, este tratamiento realmente puede cambiar el paradigma clínico en este sentido. Y luego también puntúan mucho el ambiente donde tú te encuentras. Entonces, claro, a mí me beneficia un montón o sea, mandar este proyecto estando en Harvard y en el hospital de Harvard, ¿no? Por la cantidad de recursos que tiene, el nivel y el volumen de pacientes que puede incluir en mi estudio, por muchas razones, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un año, digamos, de estar ahí esperando a ver si no, y también durante ese año ha sido complicado porque, claro, mi mujer dio luz en enero, o sea, ha sido un poco complejo todo, ¿no? Pero bueno, al final... Total, que te quedas 3 años más, por lo menos, investigando con este... Por lo menos 3 años más, sí. Sí. Por lo menos 3 años más, sí. Yo ahora mismo no, claro, esto siempre cuando me pregunta mi amigo y mi familia, oye, ¿tú vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Realmente yo ahora mismo no lo sé, la verdad. Yo antes antes lo tenía claro, pero ahora es verdad que... O sea, hemos estado mi mujer y yo dándole... Tu madre te lo recordará mucho. Mi madre lo recuerda. Mi madre es la que más me lo recuerda. Y más ahora abuela. Y ahora siendo abuela ni te cuento, ¿no? Pero al mismo tiempo, a mí, tanto mis padres como mis abuelos también, mi mujer, digamos, mi entorno familiar más cercano, siempre me han inculcado el soñar alto. Y tengo la suerte que además tengo un jefe allí que es próximo en edad, tiene 38 años, 37, 38 años, español también, y me da muchas oportunidades. Yo digo, oye, tengo unas condiciones ahora mismo que yo quiero ver qué pasa y a ver hasta dónde puedo llegar. Siempre, por supuesto, esta decisión también ha estado basado en que hay una conciliación familiar, que para mí al final lo más importante es pues, conciliar con mi mujer, pasar tiempo con mi hijo, y es verdad que eso a mí ahora mismo allí me lo están facilitando un montón.
todo este año que te he contado de escribir el proyecto, tener publicaciones y demás, mi hijo nació y luego... Tu hijo es bostoniano, lógicamente. Nació allí en Boston. Y durante todo ese proceso, bueno, pues tuve mi baja de paternidad, hubo mucho tiempo que he trabajado desde casa para poder estar con mi hijo y al mismo tiempo escribir el proyecto y seguir desarrollando la investigación. O sea que ha sido duro, pero al mismo tiempo también me dan esa facilidad. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo nuestro mejor sitio ahora mismo, para mi mujer y para mí, está allí. Y sí, él nació en Boston, sí. Y tratar de ayudar a acabar con el cáncer. ¿Algún día lo conseguiremos? Bueno, yo creo que sería, creo que atrevido por mi parte decir eso, porque eso es que es realmente complicado. Yo creo, a nivel personal, lo que se va a tender es, pienso, a intentar cronificar el cáncer de determinados pacientes. Por ejemplo, si un paciente tiene una metástasis, digamos, que ya tiene el cáncer distribuido por todo el cuerpo, eso es muy difícil, que se cure del cáncer, que se le dé de alta, ¿no? Que ese paciente diga, oye, alta de cáncer, eso es muy difícil. Pero sí es posible que si antes había una probabilidad de supervivencia, una estimación de supervivencia de un par de años, depende del cáncer, ¿no? Y tal, ¿no? Por poner un ejemplo, un par de años, pues que ahora seamos capaces de decir, oye, pues en vez de 2 años, que sean 7, y en vez de 7, que sean 10, ¿no? E intentar de alguna forma cronificar la enfermedad y aceptarlo así. Es verdad que cuando uno dice ahora mismo tengo cáncer o tengo un conocido de cáncer, es casi tabú, ¿no? No suena bien, pero la realidad es que está muy presente en la sociedad. Entonces tenemos que intentar, por un lado, poner de nuestra parte para, con nuestros hábitos de vida, poner de nuestra parte para no desarrollarlo, pero luego hay un componente genético y aleatorio que, bueno, que eso al final le puede tocar también a cualquiera. Lógicamente, Carlos, no es tu caso, que estás en la meca de la investigación, pero ¿crees que faltan recursos en la investigación contra el cáncer? Por ejemplo, fue muy paradigmático que apareció el coronavirus, el COVID nos paralizó el mundo y en un tiempo récord se desarrolló una vacuna nunca hecha hasta ese momento, ya te digo, en un tiempo récord. ¿Qué pasa con el cáncer? Sí. ¿Falta pasta en esas investigaciones a nivel mundial? Siempre va a faltar, eso está claro. Siempre va a faltar porque al final nosotros siempre vamos detrás. Y nuestra idea es siempre intentar ir por delante. Entonces, por definición, eso es muy difícil y siempre va a faltar, ¿no? Lo que sí es verdad es que yo creo que hace falta más recursos ahora mismo, ¿no? Y en el contexto, por ejemplo, español, yo creo que obviamente hace falta. Porque no es casualidad, creo yo, que luego uno va al extranjero y siempre hay españoles. Te cuento que mi jefe es de Jerez, pero luego hay otro compañero que empezó más tarde que yo, que es de Burgos, hay otro que ahora hay de Sevilla, allí en el hospital de Harvard, digamos, ¿no? En el grupo de investigación donde yo estoy. Entonces, claro, yo creo que en general, siempre, en todos, digamos, los países hace falta más recursos. En el caso de España, porque yo soy español, creo que hace falta más recursos. Ahora, ¿por qué? No lo sé, pero yo me imagino que tiene que ser complicado, entiendo, desde un punto de vista cuando alguien tiene que tomar decisiones, dice, oye, yo voy a invertir en esto, pero invertir en investigación en cáncer, tú no ves los recursos mañana, no los recursos, perdón, los resultados, ¿no? Tú no los resultados mañana. Es que a lo mejor no los ves hasta dentro de 15 años. Claro, hay que cambiar la filosofía para realmente tener una sociedad que crea en investigación. Hay países que yo creo que creen más y que tienen más recursos para ello y la sociedad está más orientada a tener la investigación, no solo en cáncer, sino en general. Carlos, me ha resultado muy significativo que hablabas antes de cómo a ti se te había permitido investigar y conciliar, y aquí lo que estamos acostumbrados lamentablemente a ver es imágenes de investigadores de tu edad que no tienen casi ni para alquilarse una habitación. Efectivamente. Entonces, claro, en ese contexto es complicado. Mira, te soy sincero, ¿eh? Yo creo que en España abusamos de la palabra vocación. Yo tengo vocación por hacer investigación y yo estoy donde estoy porque me encanta y me apasiona. Pero yo tampoco puedo poner la vocación por encima de un mínimo de condiciones. Y yo creo que nosotros aquí en España abusamos de eso. Y eso que tú estás comentando es el día a día aquí y yo eso no lo veo normal. Yo no veo normal que una plaza de ayudante doctor, que es cuando uno empieza a, digamos, a foguearte con la docencia y la investigación,
pues tenga un salario tan justito, ¿no? Yo eso no puedo estar de acuerdo, porque al final son gente formada, es gente preparada, y si queremos tener altura de mira a nivel de sociedad, creo que eso hay que tenerlo en Terminamos cuenta. fomentando el famoso que inventen ellos de Unamuno, ¿no? Claro, o sea, al final, claro, es como casi que es más cómodo, ¿no? Bueno, ya lo inventan otros en vez de nosotros, cuando yo creo que en España yo creo que hay muchísimo talento. Yo no tengo nada que envidiar en la formación que yo he recibido con los compañeros que yo tengo en mi departamento, que son de todos los sitios del mundo, ¿eh? Y a los españoles que estamos allí nos va bien. Y además, una cosa que sí tenemos los españoles es que trabajamos un montón. Le metemos horas, le metemos ganas y sobre todo actitud. Entonces yo creo que aquí hay mucho talento. Y para los recursos que hay, mucho se hace, ¿no? Eso es todo lo que te puedo decir, digamos, de lo que opino. Oye, ¿cómo está siendo la vida allí? Creo que muchos nos lo preguntamos. ¿Cómo es vivir en un Boston, nada menos? Pues, hombre, Frío, ¿no? no tiene nada que ver con vivir en Málaga. De hecho, ayer llamé a mi vecino y para decirle, oye, ha habido una nevada en Boston, me ha llegado foto de los amigos y tal, ha habido una nevada impresionante, el coche lo tengo fuera, está todo bien y tal. Pues claro, o sea, aquello hace frío, obviamente, y es muy distinto. O sea, yo siempre digo que Boston es como... Boston tiene las 4 estaciones del año tal y como nos han enseñado de pequeños. En invierno, nieve y muchísimo frío. Primavera, las flores súper bonitas floreciendo. En otoño, las hojas que se caen con un color otoñal. Y luego en verano hace calor. Luego, la cultura es muy distinta también. Al final, la cultura americana. Pero es cierto que en el sitio donde yo estoy hay mucha gente de muchos sitios. Por lo tanto, lo hace muy internacional. Muy y sobre cosmopolita, todo, ¿no? muy cosmopolita y mucha gente de Europa. De hecho, la ciudad es bastante europea en ese sentido. Es verdad que los barrios son como las películas americanas, podríamos decir, pero luego el estilo de la ciudad, la vida, cómo se gestiona allí la sociedad, es bastante europeo. Europeo más tirando para el centro de Europa, diría yo. Y dentro de que vives en ese Boston, que no es quizá representativo de todo lo que es Estados Unidos, un país muy diverso, ¿qué es lo que más echas de menos de España y de Málaga en concreto? ¿Y qué es en lo que dices, oye, a ver si los españoles aprendemos de cómo hacemos las cosas aquí en Boston? Mira, esa es muy buena pregunta. Lo que más echo de menos de Málaga, aparte de mi gente, mi familia y mis amigos, lo que más echo de menos siendo es la comida. Eso sin ninguna duda. La comida es lo que más echo de menos. La comida y que esa conexión entre clima, comida, simpatía de la gente, yo creo que es una cosa súper única que hay en Andalucía y en Málaga. No solo lo que comes, sino cómo se come, ¿no? Es el contexto, es un todo, es un pack. O sea, no puedes separar las cosas, sino que hay una fusión ahí que yo ahora que vivo fuera, cuando vengo, es que yo vi un chiringuito ahí en mi barrio y yo lo disfruto y digo, joder, es que esto es una maravilla. Y que solamente te falta una mesa de plástico, una silla de plástico, un par de espetos y ya está. Pero ese trato con el camarero, no sé, a mí eso me encanta, ¿no? Luego, lo que sí creo que nosotros podríamos aprender de la gente en Boston o a lo mejor del sentimiento de la gente en Estados Unidos es el no tener miedo por emprender y hacer cosas nuevas. Allí ese miedo no existe, no hay un miedo a cambiar, no hay un miedo a empiezo en este trabajo, si no me va bien, me cambio, voy en este y emprendo mi propio negocio aquí, ¿no? Hay un sentimiento de, oye, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Y a mí eso me gusta, la verdad. Yo creo que ese sentimiento de querer liderar, ¿por qué no podríamos hacerlo también los españoles? Que no tengan que ser siempre, ¿no? Países tipo Estados Unidos y tal, ¿no? Yo eso sí lo intento aplicar a mi día a día. Cuando se produzca tu regreso ahora a Estados Unidos, vamos a decir que esta entrevista se está grabando en tus vacaciones navideñas, dentro de nada vas a tener nuevo presidente allí. ¿Has seguido con atención la campaña a las presidenciales? Pues sí, bueno, en la medida de lo que uno ve en las noticias lo he seguido. Es verdad que yo intento siempre mantenerme al margen, tanto de la política española como de la política americana. Pero bueno, sí, o sea, obviamente lo sigue, la gente lo comenta, pero allí la gente también está muy centrada, digamos, en el día a día, en el trabajo, Yo creo que igual a lo mejor es un poco, al menos el círculo que yo he conocido, es un poco más práctica, en el sentido de, oye, la política es la política, pero al final yo tengo que seguir con mi día a día, ¿no? También es verdad que has dicho muy bien antes que Boston es una burbuja y un sitio muy particular dentro de Estados Unidos. En otros estados se vive distinto, ¿no? Al final, lo comentábamos antes, ¿no? Estados Unidos es muy grande
y cada estado es casi como un país. Es como decir que la Unión Europea entera es un país y cada país de la Unión Europea es un estado. Por tanto, al final, cada estado tiene muchísima independencia y al final, en mi día a día, yo creo que eso es lo que más me... Esa polarización que hemos visto, que Sí. por cierto aquí también la tenemos Sí, sí. para rato, tú en tu día a día no la percibes, ¿no? No, yo en mi día a día no. O sea, no, en absoluto. Pero también un poco yo creo que influye que como hay gente de tantos sitios del mundo, al final yo allí tengo compañeros pues, de Bélgica, de Holanda, de India, de Corea del Sur, de Alemania. A nosotros la política americana, hombre, a ver, no importa en el sentido de, oye, si afecta a nuestro día a día, obviamente hay que, pues ya sí te puede preocupar. Y obviamente cada uno tiene su opinión personal de, bueno, pues de cómo se gestiona allí la política y de las elecciones que han habido ahora, ¿no? Pero la verdad es que no lo comentamos mucho, porque la verdad que tenemos tantas cosas. Tenéis bastante plancha que hacer, ¿no? Tenemos ya bastante cosas que hacer como para entretenernos en eso, ¿no? Pero bueno, sí. En cualquier caso, más que recomendable la experiencia, ¿no? De pasar ese tiempo en Estados Unidos. Sí, o sea, ha sido bastante transformadora, tanto para mí como para mi mujer. Mi mujer también, además, ella es abogada, hizo Derecho aquí en la Universidad de Málaga, luego estuvo trabajando en la Universidad de Navarra, también de abogada, y allí ha tenido una beca para hacer un máster de Derecho americano, y ella también está conociendo muchas cosas que, claro, yo no conozco, entonces como que lo complementamos bien, ¿no? Y es muy enriquecedora el ver cómo... O sea, el ver cómo yo estoy formando una familia en un entorno que no es el mío, digamos, ¿no? Y eso me está uniendo mucho a mi mujer, porque allí no te queda otra que estar unidos a muerte. Allí o somos un equipo o no se puede, porque hay que afrontarlo todo desde ese punto de vista, ¿no? También aventurarnos, bueno, pues hemos tenido un niño que nace allí, claro. O sea, no sé, tú tienes que ver mi cara, Fernando, cuando... O sea, bueno... Belén rompe agua, digamos, tal, ¿no? Vamos al hospital, ahí estamos, nace Miguel, y ahí estamos unos días en el hospital, y luego ya nos dan el alta. Y yo recuerdo, tengo una imagen de sobrevivir en la vida. Voy a salir, había pedido un Uber, ¿no? Entonces, salgo a la puerta del hospital y veo que todo nevado, fue la primera nevada que hubo este año, fue cuando nació mi hijo, y todo nevado. En mitad de la entrada del hospital había una especie de rotonda, una bandera gigante, un mástil con la bandera americana. Y yo miré arriba, miré la bandera, miré todo nevado, miré a mi mujer, me vi con la sillita del coche a una criatura llorando y yo dije, bueno, aquí, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces, desde luego que está siendo... ¿Cómo ha cambiado el cuento, eh? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Desde luego está siendo muy transformadora. Sí, sí. Oye, ¿sabes quién fue el segundo entrevistado que vino al reservado? El segundo. Emilio Alba. Emilio Alba, hombre. Emilio Alba, un referente. Sabes que está liderando este gran centro que se está haciendo en Málaga en la lucha contra el cáncer. ¿Crees que Málaga puede constituir, estar a la vanguardia en este sentido, en de hecho, esta pelea? He tenido la suerte de reunirme con él en estos días que he estado de vacaciones y me ha encantado la filosofía que tiene, tanto él como el ecosistema que está apoyando ese centro. Y yo creo que es una oportunidad de oro para Málaga conectar ese centro de investigación con la universidad y con los hospitales, que todo eso forme un ecosistema en Málaga que sea único. Y yo confío mucho en su criterio en particular y luego todo el respaldo que hay, ¿no?, detrás de ese proyecto. Oye, pues Carlos, no descartes que después de tu periplo y tu aventura americana ese pueda ser un magnífico destino. Nunca se sabe. Yo, desde luego, esté donde esté, quiero participar y quiero colaborar con ese proyecto, ya sea en un futuro, nunca se sabe, a lo mejor aquí, pero yo mientras estoy allí, que ahora mismo el proyecto lo tengo allí, intercambio de investigadores, poder colaborar en proyectos de investigación, yo encantado, porque además en mi ciudad creo en ese proyecto y me siento muy orgulloso de que eso se está haciendo en Málaga, sinceramente. Pues ojalá sea así, Carlos, se nos acaba el tiempo y ha sido un verdadero placer tenerte para que nos cuentes tu aventura. Esperamos que continúes en esa aventura, que continúes investigando mucho para hacernos la vida mucho mejor. Gracias por haber estado aquí, Carlos. Un placer, de verdad, muchísimas gracias.